La parte editorial de Platica con Ángel la llamo el flagelo de la inflación. Y hay otros temas ahí que vamos a comentar. ¿Qué haría Banjico frente al plan que tiene el presidente? ¿Qué hará el gobierno federal en este plan famoso? ¿Por qué el desprecio a la gravedad de los efectos de la inflación? Y también vamos a platicar de algo que me parece que reviste la mayor importancia. Seguramente a esta, y hay algunas otras cositas, déjeme ver, aquí tengo anotado, el trato a las Fuerzas Armadas, cuánto más aguantará el alto mando, que la tropa es tratada así, y voy a comentar, señora, páseme una botella, ahí está, esta de acá. Gracias. Vamos a tener de chile, de dulce y de manteca. Pero primero, por la importancia, por el carácter que tiene. Seguramente usted ha visto estos dos videos que están circulando ahorita en las redes sociales, donde un grupo de militares son vejados, despojados de sus armas, de su equipo táctico, tirados al suelo, golpeados a patadas. Hay una parte donde uno de los delincuentes le pone el pie en la espalda de uno de los soldados y por supuesto que no tiene caso alguno repetir las groserías, las vulgaridades con las cuales estos delincuentes se expresan de los soldados. ¿Y dónde sucedió esto? En Sinaloa, donde, bueno, pues se supone que el presidente tiene buenas relaciones, dejó ir al hijo del señor Guzmán, del Chapo, conocido en el mundo prácticamente como el Chapo, poca gente sabe cuál es su apellido, cuál es su nombre. Y dice uno, ante esto que ve, y al ver a los soldados inermes despojados de su armamento, siendo objeto de la peor de las burlas y ofensas, ¿qué pensará el alto mando en la Secretaría de la Defensa cuando se exhibe públicamente un trato de este tipo a integrantes de la parte más sufrida de las Fuerzas Armadas, nuestros Juanes, como se suele decir? Personas que son enviadas con instrucciones precisas de no utilizar su capacidad de fuego, con un armamento que en la mayor parte de los casos palidece ante el armamento que exhiben los delincuentes. Y surgen varias preguntas, además de esta que hice, de cuánto aguantará el alto mando sin reclamarle al presidente o decirle, presidente, esto no puede seguir así, la tropa está ya muy molesta, hay un rencor, un coraje por ese trato y por las órdenes que tienen de no responder. Pero aparte de esas preguntas, decía, ¿dónde están esos helicópteros muy bonitos, artillados, que se muestran en los desfiles? ¿Dónde están esas tanquetas para traslado de personal en algunos? ¿Dónde están? Guardados, muy bien cubiertos, para que se luzcan en los desfiles. Mientras tanto, los humildes Juanes, con un equipamiento no acorde con la tarea que realizan. Y dejo la pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo van a seguir aguantando los soldados, la tropa, los niveles más bajos de la estructura del ejército mexicano? Y aquí también vale la pena preguntar, ¿cuánto tiempo van a aguantar mudos los legisladores para condenar y llamar
a cuentas al secretario de la Defensa y decirle, señor secretario o mi general secretario, ¿cómo es posible que usted como comandante del ejército permita eso? Es que nuestro comandante supremo nos ha ordenado que primero abrazos y no balazos. Y él es el comandante supremo. Y dice uno, bueno, a ver, comandante supremo, ¿cuándo va a cambiar usted? Porque ahora ya no son abrazos y balazos, no balazos, ahora ya son librazos que no han llegado a parte alguna, porque ya ve, usted piensa que si estos libros que prometió en Ciudad Obregón la señora Beatriz, esposa del presidente, hubiesen llegado a la Noria allá en Sinaloa, pues no habrían tratado a los soldados de esa manera. Algo está pasando ahí que los libros no han llegado. Señora Beatriz, con el respeto que usted me merece, pues es la esposa del presidente, yo le preguntaría, ¿dónde están los libros? Los libros, por favor, los libros que lleguen al menos a la Noria allá en Sinaloa. La verdad, pues, es que no hay forma de entender esto que estamos viendo. Hoy fue en Sinaloa, pero resulta que hace unas semanas en Michoacán, otras en Guerrero y otras por aquí y otras por allá. ¿Tendrá un límite esta conducta del Estado mexicano representado o encarnado en el bulto? ¿O así va a seguir siempre en esta total y franca y abierta impunidad para los delincuentes? ¿De qué se trata esto? ¿Qué sentido tiene pretender incorporar de donde salieron a los integrantes de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas? ¿Para qué? Estén fuera, estén adentro, pues no les dan órdenes de utilizar su capacidad de fuego. O sea, mejor ahorrémonos esa discusión y esas groserías que se van a decir entre diputados y senadores. Pues mejor vamos a dejarla de ese tamaño, porque la orden es clara, no usen su capacidad de fuego. Y ahí van los soldados en unas pickups, en unas trocas ahí, atrás, agarrados, descubiertos, y pues son fácil presa de los mañosos. Pero eso no le importa al presidente. Al presidente le importa cuántas casas o departamentos ha adquirido como producto del esfuerzo de veintitantos años de trabajo periodístico de Carlos Loret. Y no está dispuesto a decir de dónde sacó la lana el inútil de su hijo, el que vive con una señora, como dijo el presidente, dicen que tiene dinero, ¿no? Estamos pues ante un mundo, por decirlo menos, raro, donde los delincuentes merecen todos nuestros respetos, abrazos, libros, y los soldados, vejaciones, insultos, patadas, golpes, denuestos, y que se pasean ahí los malandros, y a ver, no, que muy machitos, tales por cuales, y eso. Esa es la imagen que tiene hoy la población del ejército mexicano. Y un país cuyo gobierno da la orden para que no se toque a esos criminales al tratar de esa manera a los delincuentes, es para todo fin práctico un criminal, un gobierno cómplice de los criminales. Y deben aceptarlo, incluso los más chairos entre los chairos, que esa es la orden tajante del jefe de Estado. ¿Qué dicen los seguidores de El Bulto a esa política? ¿No les da cierto temor que en un determinado momento, por el territorio que dominan, lleguen a retar de una manera peligrosa al Estado esos grupos delincuenciales? Pues tal parece que no les preocupa. Y en esas condiciones, pues, habrá que
pues yo no sé si recurrir a la Virgen Morena o a San Juan Diego o no sé a quién, pues para que nos ayuden a protegernos, porque contar con las Fuerzas Armadas, con las órdenes que tienen, es una ilusión. Espero que haya visto usted esas imágenes y se preocupe por eso que estamos presenciando y padeciendo. Muy bien, ese era uno de los temas que quería tratarle y vamos a pedirle a la Chiquis que por favor esta parte la incorpore a la sección editorial. Muy bien. Los otros los dejamos para cuando entremos o lleguemos a la parte editorial. Comenzamos, pues. Y buena tarde, don Ángel. ¿Qué opina del adoctrinamiento comunista que pretende hacer Marx Arriaga con nuestros niños? Aquí hay varias cosas que aclarar, subu Teojovi. Y también le pediría a mi querida sobrina que esto que voy a decir en torno al tema también lo incorpore a la parte editorial. Primeramente, eso de adoctrinamiento comunista, vamos a dejarlo de lado, lo de comunista. Eso no existe. El adoctrinamiento, aceptémoslo, es un intento chafa, ahorita explicaré de qué se trata eso, pero la parte de comunista, eso ya ni en China popular, ni en Vietnam, ni en la misma Rusia se habla o se utiliza ese adjetivo. Vamos a dejar eso de lado. Lo que están planteando este gobierno, y yo no sé si es idea de este señor Arriaga, porque tal parece que él es el poder real en la Secretaría de Educación y la delincuente electoral, la señora Delfina, pues prácticamente está ahí de adorno, más ahí se sienta y se recarga en el escritorio que usó el licenciado Vasconcelos, pero de ahí no pasa. Es un cero a la izquierda. ¿Qué está planteando? Bueno, la Secretaría está planteando dos cosas diferentes. Una, eliminar estos periodos que llamamos año escolar o grados, de primer grado a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y luego primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero, etcétera, etcétera. Y lo van a cambiar, pues dice uno, como que cambiarlo ahorita cuando estamos entrando al cuarto año en términos del gobierno, pues eso podría ser hasta septiembre con el nuevo año escolar, pero dice uno, bueno, pues ellos han de ser los que saben, pero no saben, en realidad no saben. Entonces van a desaparecer esos años y se va a llamar de otra manera, periodos o niveles, alguna cosa así. Y eso va a ser una cosa muy curiosa. Van a ser 3 años de preescolar, 6 de primaria son 9 y 3 de secundaria son 12. Y antes, creo que hay 1 o 2 más antes de preescolar, serían 12, 13 años o 14 años. Pero esos son los que tenemos. Se les llama de otra manera, pero eso es lo que tenemos. Ahorita usted puede tener 1 año de preescolar y luego 3 años, o sea, de maternal o cómo se llama, y luego 3 años de preescolar. Es decir, el niño entraría a una especie de guardería cuando cumpla 2 años y luego cuando cumpla 3 entraría a preescolar para estar 3 años ahí y luego 6 de primaria, 3 de secundaria y luego 3 de bachillerato. Muy bien, o de educación o de nivel medio superior. Pero hay una cosa muy curiosa. No hay dinero para darle a todos los niños mexicanos esos 3 años de preescolar. No hay. Entonces, eso de que va a haber 3 años, no es cierto. No tienen dinero. Y con los recortes que le han hecho a la Secretaría de Educación y los que les van a hacer este año y el siguiente, menos dinero va a haber. Pero eso sería en lo que se refiere a los grados y este tipo de cosas. Pero ahora viene lo otro.
De repente aparece este señor que por mal nombre tiene el apellido de Carlos Marx, Marx Arriaga. Por el nombre ya se puede saber de qué pie cojea este señor. Y se avienta una filípica, una andanada de adjetivos. La educación que hoy se recibe es esto, neoliberal, patrimonialista, egoísta y todo lo que termine en ista y etcétera. Y como 10 o 12 o 15 adjetivos le soltó a la educación que imparte el Estado. Entonces, pues yo cuando lo estaba escuchando, o sea, que vi el video posteriormente, me dio risa. ¿Por qué? Habrá dádose cuenta el señor Arriaga. No le menciono por el nombre de Marx porque me parece una ridiculez que alguien aquí en México le ponga a su hijo Marx. Habrá otro por allá que le ponga Engels, o habrá alguien que le ponga a su hijo como nombre de pila Liebknecht, o alguna persona que a su hija le ponga de nombre Luxemburgo. Digo, hay niveles, hay gente que pues piensa de manera rara en ese sentido. Pero en fin, que quieren hacer un adoctrinamiento para producir personas que no sean egoístas, que sean buenos, etcétera. Pues yo no sé, en las redes sociales he leído algunos tweets, no podemos permitirlo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura cívica para movilizarnos en contra de esas estupideces. Mire usted, es evidente que lo que buscan estas personas es utilizar las escuelas, la infraestructura escolar, para realizar labores de adoctrinamiento. Bueno, hay casos viejos ya donde se intentó hacer esto, países como lo que era la Unión Soviética, con toda una infraestructura y los niños, los pioneros, con su pañoleta roja, copiado en Cuba. En la República Popular China, exactamente lo mismo. Y vea usted en qué condiciones está China, un capitalismo salvaje, feroz. Pero no necesitamos ir tan lejos para buscar en otro lugar más cercano intentos fallidos de adoctrinamiento. México. En el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando tenía esas intenciones socialistas y la Unión Soviética en aquel entonces gobernada de manera dictatorial por el padrecito de todos los pueblos, Joseph Vissarionovich Stalin, cambiaron la educación, incluso se cambió el artículo 3 constitucional para establecer lo que se llamó en aquellos años la educación socialista. Sí, aquí en México, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, a instancias de personajes tan cercanos a Cárdenas como Narciso Bassols, por ejemplo. Y se daba la educación socialista. A los niños se les enseñaba a cantar la Internacional. Arriba los pobres del mundo, cantaban los chamacos. En vez de cantar, allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. No, ni madres. Cantar la Internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie, famélica legión. Y en vez de las recitaciones o las poesías aquellas de fueron 6 los niños héroes que lucharon con valor, defendiendo victoriosos nuestra enseña tricolor, se les enseñaba recitaciones como esta: sol redondo y colorado, pareces rueda de cobre, me miras todos los días y siempre me miras pobre.
pura conciencia socialista, estaban ahí aprendiendo. ¿Sabe qué pasó con esa conciencia socialista? Así. Llegó Ávila Camacho, el presidente creyente, y en 1941, él llegó en 1940, vámonos a cambiar el artículo tercero y qué educación socialista ni qué jodidos, vámonos, órale, y ya nadie se acordó de la educación socialista ni nada de eso. Hoy va a pasar lo mismo. No les haga caso, por favor. Y le voy a decir además por qué no les debe hacer caso. Porque no van a tener la fuerza ni los recursos necesarios en el Congreso de la Unión y en los partidos para lanzar una batalla en contra de esa locura. Entonces, que el señor Max Arriaga con una apresurado y esto y acá, déjenlos. Que López dice es que no queremos causar gente así egoísta. Pues sí, efectivamente él no quiere que las escuelas produzcan personajes así, debería empezar por sus hijos. Porque dicen que el que sabe qué por su casa empieza. Particularmente sus 3 hijos empresarios. Y uno, de acuerdo a lo que dijo el presidente, que él vive en una casona grandota, pero es de la señora que dicen que tiene dinero. Entonces resulta que este hombre trabaja de gigoló, porque pues él no tiene dinero, no trabaja allá y lo mantiene la mujer. Bueno, pues igual que Andrés García en Pedro Navajas. Y luego el otro por allá, esto lo hemos hecho con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, el chocolate, no sé qué cosa, y una sucursal, son empresarios. Y los empresarios son por definición egoístas, porque invierten para obtener una utilidad. Y luego tenemos al más jovencito de los hijos del presidente, con ropa de marca, qué bueno que tengan recursos sus padres, la señora Beatriz y el presidente para comprarle esa ropa fina de marca, cara, qué bueno. Qué bueno que este jovencito vaya a Houston a visitar la casa donde vive y lo mantienen a su medio hermano, qué bueno. Pero si el presidente, repito, quiere generar, que empiece con su familia. Porque cuando lo ve el presidente que dice, no, si ya tenemos un traje, ¿para qué queremos otro? Pues simplemente es cuestión de contarle cuántos trajes exhibe él, cuántas corbatas, cuántas sudaderas, cuántas chamarras. Entonces él no da un ejemplo de austeridad, de modestia, no. Hace gala de tener recursos, porque no voy a pensar yo que el presidente está utilizando los recursos públicos para ajuariarse. También cuando vimos el 15 de septiembre a su señora esposa bien vestida, con un vestido elegante, que elaborado por el modisto o la modista no sé qué, pues ahí estamos hablando de vestidos de varias decenas de miles de pesos. Qué bueno que tengan ellos recursos, porque no voy a pensar mal yo que utilicen recursos públicos para pagarle ese vestido a la señora Beatriz. Y así. Entonces, ¿qué sucede? Pues es puro cuento, hombre. Un día denle seguimiento acá medio discreto a este señor Marx Arriaga para que vea usted todos los lujitos que se da mi Marx. Si Marx reviviera al verte, se volvería a morir mi Marx. Y vea usted qué teléfono trae, qué tableta, qué esto, qué ropa, qué esto y dónde vive, para que vea. Es decir, por favor, señores, no caigan en ese juego perverso, hombre. Hoy nuestra tarea, ¿cuál es?
buscar que los partidos manejen el concepto de voto útil para tratar de llevar los votos de quienes no van en el primer lugar de la coalición. Es decir, si la coalición va por México, propuso a Pedro Pérez y va en segundo lugar, y si por allá un partido, Movimiento Ciudadano fuera, o algún otro partido local está dispuesto a apoyar, manejar el voto útil para que ese segundo lugar posiblemente le empareje y le gane al de Morena. Y luego seguir trabajando para que el año próximo en el Estado de México haya candidato único y en Coahuila candidato único, todos agrupados, hacer los esfuerzos que fueren necesarios para que Movimiento Ciudadano se incorpore a este gran esfuerzo de Va por México para derrotar a Morena y sus candidatos. Eso es lo fundamental, hombre. Y no caer de que si un adoctrinamiento comunista, no, hombre. Ni saben qué significa eso, ni saben cuál es la historia, cómo surge. No. Son una serie de clichés acedos, mezcla de la doctrina, mezcla de un rito religioso en alguna escuela cristiana. Y cosas. Esos son puros clichés para disque estar demostrando su fe cristiana. El presidente es un hipócrita en materia religiosa. Es un individuo que miente, es un individuo traidor, hipócrita. Y eso no es lo que enseña religión alguna. De tal manera, pues, que yo les pediría, dejen al señor Marx allá con sus cosas, porque hay un último elemento que deben ustedes tomar en cuenta. ¿Con qué maestros, con qué maestros piensa lograr Marx Arriaga todo eso que plantea? ¿Con los delincuentes de la sección 22, de la CETEC, de la CENTE y de todos esos? ¿O con los dirigentes que son delincuentes también del CENTE? Con esos sinvergüenzas que lo que quieren es agarrar plazas y venderlas y andar haciendo negocio, pidiéndole favores sexuales a las jovencitas egresadas de las normales. Con esos va a hacer ese adoctrinamiento, por favor. El elemento fundamental para lograr adoctrinar a los jóvenes es tener un ejército de promotores, de maestros, de instructores, pero que ideológicamente tengan primero ellos esa mentalidad. El Che Guevara lo intentó hacer en Cuba, el hombre nuevo, porque vamos a crear aquí el hombre nuevo que construye el socialismo, mi socio, mi sangre, mira. Vean ustedes en Cuba lo que hay. Es decir, a estas alturas del partido hay que reconocer primero que la escuela es un centro, es un espacio para transmitir conocimiento y ciertos valores, pero el resto se inculcan, se transmiten en la casa. En Cuba, en Rusia, a los niños, los pioneros, los clubes, pensando en que ahí los iban a convertir en camaradas, en promotores. Ténguele, vaya usted a Cuba y vea cómo se comportan allá. No, hombre. Vaya usted a China hoy para ver qué quieren los padres que tienen un hijo, qué quieren que sean sus hijos. Es decir, seamos objetivos, pues, y no caigamos en esa trampita aquí. Adoctrinamiento cuando le quedan escasamente 2 años y unos cuantos meses a este gobierno de inútiles. ¿Usted piensa que allá por fines del año que entra, cuando ya estén las corcholatas dándose hasta con la cubeta, alguien le va a hacer caso a Marx Arriaga, al presidente? No, señores, por favor.
Pero además, y va a ser esto un buen termómetro, un buen indicador, este 29 de abril, si no estoy equivocado, va a haber una marcha que va a partir de aquí del Ángel de la Independencia. Vamos a ver cuántos salen a marchar ahí. ¿Cuántos piensa usted que van a salir a marchar? ¿Medio millón de mexicanos? No, hombre, qué desgracia. Nada me gustaría más a mí que esas cantidades o cantidades mayores salieran a marchar en un área, en un territorio que es la Ciudad de México, donde hay 8,5 millones de mexicanos. Va a ver usted cuántos van a salir a marchar. Creo que es el 29. Hoy es 27, así es que es el viernes 29. Va a ver usted cuántos van a salir a marchar. Ahora bien, vamos a suponer que le digan a los padres de familia de estas escuelas primarias y secundarias que acudan a protestar a la Secretaría de Educación. ¿Cuántos piensa usted que irían? Claro, está bien poner un tuit, poner eso, pero ¿a quién mueve ese tuit? Prácticamente a nadie. La mayor parte o un número muy importante de padres de familia trabajan. Tienen que ir a buscar el ingreso para comprarles ropa, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, el único que está ahí, y ahí en la Secretaría de Educación está la burocracia anquilosada, mal pagada, se ríen de este hombre, se ríen de estos que llegaron con ese rollo de que acá y el neoliberalismo, se ríen de ellos. Si tiene usted amigos en la SEP, pregúnteles. ¿Recuerda usted a este hombre el 29 de mayo? Perdón, yo pensé que era ahora el 29 de abril. Perdonen, disculpen, les ofrezco una disculpa. Es el 29 de mayo, no el 29 de abril. Es que vivo muy a prisa, pues ya, ¿no? Bueno, 29 de mayo. Y vamos a ver cuántos vamos a salir a marchar ese día. Pero ahora, ¿se acuerda usted cuando este individuo mediocre, anodino, que pues lo único que hizo fue conseguir recursos para la Fundación Azteca en el sector público para financiar proyectos que tiene esa fundación de niños y jovencitos? Y luego quizá en una especie de alianza con el jefe de este hombre, lo hacen secretario de Educación. Y pocos días antes de la toma de posesión del bulto, llegó a la casa ahí de las calles de Chihuahua y Monterrey con una cartulinota por acá y los periodistas. El día 1 de diciembre estaré yo despachando en la ciudad de Puebla. Nomás vendré a la toma de posesión y de ahí regreso a Puebla porque allá va a estar despachando la Secretaría de Educación. Y yo le dije, lo único que estaría despachando usted en Puebla sería si estuviera en un Oxxo o en un Extra o en un, ¿cómo se llaman los otros? 7-Eleven o Circle K o la tienda de conveniencia que quiera. Todavía, a ver, ¿dónde está la Secretaría de Educación? Pues aquí en el centro histórico. Hombre. Ese es el que fue secretario de Educación. ¿Qué hizo? Nada. ¿Se acuerda usted cuando planteó, esta va a ser la nueva escuela mexicana? ¿Quién se acuerda de ese proyecto de la nueva escuela mexicana? Nadie, nadie. Así este señor Marx Arriaga, nadie se va a acordar de él mañana o pasado, hombre. Nadie. Este sistema educativo público es un completo y soberano desastre, una educación de desastre también. Y van a adoctrinar, no, hombre. No, no, por favor, seamos objetivos. Déjenlos que saquen sus ocurrencias.
Estos creen que adoctrinar es una cosa nomás de querer y de aventarse un manualito y unos 2, 3 libros. No, nomás falta que al rato saquen el libro rojo, el libro guinda de López Obrador, como sacaron en China el libro rojo, el libro de citas de Mao Zedong. Y vaya usted a China a ver, ahí en los tianguis va a encontrar unos como recuerdos, pero nadie se acuerda de eso. Así les va a pasar a estos, hombre. Entonces yo les pediría, por favor, que no hagan caso, no les hagan caso, hombre, porque de otra manera nomás van a andar ahí y no van a hacer nada, porque también las personas que dicen, no, están adoctrinados, tampoco ellos irían a protestar a la Secretaría de Educación Pública o a las escuelas donde están sus hijos, no irían. Les pido pues que dejen esas cosas y nos concentremos en lo fundamental. Hay que fortalecer la alianza, va por México. Hay que salir con candidaturas únicas. No se pudo en los 6 estados esta vez, pero el año próximo hay dos gubernaturas. La del Estado de México, que es la más grande entidad en términos de población y número de ciudadanos, 12 millones de ciudadanos. Hay que ganar ese estado. Hay que derrotar a Morena y sus candidatos y su candidato ahí. Y también en Coahuila. Y llegar fortalecidos para el 24 y mandarlos al basurero de la historia. Eso es lo fundamental. Y sobre todo ganar el Congreso de la Unión. Ganar el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que podamos en este tipo de asuntos incidir. Y así como el general Ávila Camacho en 1941, borren esa babosada de educación socialista y órale, aquí lo mismo, hombre. Esa debe ser la tarea ahorita. Fortalecer va por México y definir al mismo tiempo el procedimiento para designar un candidato. Que si va a ser interna, que si va a ser esto, que órale, pónganse de acuerdo los partidos para que haya en el menor tiempo posible de aquí a diciembre de este año o primer trimestre del año próximo, candidato y que el pueblo lo conozca, que los ciudadanos lo conozcan. Pero antes, que son 3 o 4 los prospectos, órale, hacer reuniones donde expongan su visión, su punto de vista, cómo son, etcétera, etcétera. Eso es lo fundamental. Si no llegamos a las elecciones o a enero, febrero del 24 con una alianza fuerte, unida, sólidamente unida, vamos a perder las elecciones del 24. Es lo que pienso de esto, Subuteo Hobby. Vamos a empezar entonces, aun cuando como parte del editorial, pues ya está la primera parte que mencioné. Muy bien. Antes, quiero mandarle un mensaje a Plácido, que voy a estar mañana en Detona. Plácido, mira nomás, no te dé envidia. Mira, nada pescadito. 8 botellones de estos me mandó nuestro amigo el Benjas y su eficiente asistente Yolanda. Mira, estoy esperando tu miel todavía, pero esta, mira, perrona esta miel. Miel de azar de Allende. A ver si así te avientas, a ver si sí cumples, Plácido. Muy bien. Gracias, mi Benjas. Gracias por esa miel, que además aquí todavía, mira lo que me quedaba todavía de la última botella. Ahorita le damos. Me cae muy bien esta miel de Allende. Y es Max, no Max. Es Max, perdón. Es Max. Debe de ser como el loco de Max, como Mad Max, seguramente. Así es. Muy bien. Max Arriaga. Muy bien. Seguimos. Empezamos con la parte editorial. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 27 de abril del año 2022.
Muy bien. Voy a tratar rápidamente, porque ya lo traté antes, el tema de la inflación. Hoy, a querer y no, la amenaza más grande y abierta, ahí está, que tiene el mundo es la elevación brutal de la inflación. El crecimiento de los precios tiene causas conocidas, unas, la guerra contra esta invasión criminal, cobarde del señor que creo que ya está perdiendo la razón, este señor Putin, Vladimir Putin, ha dislocado las cadenas de distribución, ha generado muerte, destrucción en Ucrania y ha generado también dentro de Rusia un gran rechazo. Eso ha tenido, como dije, efectos nefastos, que el efecto inmediato y que todo el mundo lo padece es la elevación de los precios de el servicio de energía eléctrica en Europa, los alimentos y algunos otros productos. En algunos otros países, la inflación registrada es resultado de esas causas que mencioné, pero también de su debilidad estructural, como sería el caso nuestro. El que hayamos pasado en poco tiempo a niveles de 7%, sí es cierto, se han encarecido materias primas, se han roto cadenas de distribución, hay problemas para comprar fertilizantes, han subido algunos precios como consecuencia de ese efecto nefasto de la inflación, al subir los costos de producción para un productor de huevo para plato o de carne de cerdo o de pollo de engorda, es evidente que él tiene que trasladarlo eso al precio de venta y el supermercado al precio al público. Ante esa amenaza de la inflación, tendemos nosotros a minimizar sus efectos. No nos interesa. Estamos más pendientes que si la Champions, que si no Champions, que que el otro, que el Guiñac y que el otro para acá, y que el Zacatepec y que campeón, etcétera. ¿Por qué? Porque nos han educado de una manera completamente errónea, en el sentido de entender que hay fenómenos en la sociedad que nos afectan, que hay causas que no podemos controlar así de inmediato, sino con políticas públicas que tardan en mostrar sus efectos. ¿Y desde cuándo podría ser esto? Bueno, recordarán ustedes que México antes de 1987 era una economía cerrada, pero aún así antes de abrirnos ya habíamos padecido y estábamos en el medio de una explosión inflacionaria que nos llevó casi al 160, 158%. Pero allá se debía a otro problema, el alto déficit de las finanzas públicas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que estamos sintiendo? Aparte de la elevación de los precios, tasas de interés al alza, costo financiero de los pasivos que tenemos también al alza, estancamiento económico como consecuencia de la probable recesión para 2023 o 2024 en Estados Unidos que nos afectaría a nosotros. De tal manera que todos estos efectos negativos, pues yo esperaría que la gente, en vez de platicar de quién va a ser campeón, que si los Tigres, que los que pasan a la liguilla, millones de mexicanos estuvieran preocupados por esto. Y estoy completamente equivocado. No es así. Ni entienden, ni quieren entender. Ni les preocupa, ni quieren preocuparse. En estas condiciones tenemos al bulto que ante el problema del crecimiento y la elevación de los precios, hay ahí potencialmente un problema político. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene empleo
Y si los que lo tienen lo pierden, o los que están en la informalidad pierden su ingreso, y los precios son mucho más elevados que ayer, que hace 2 meses, que hace 3 meses, eso puede generar robo de tiendas departamentales, como fue en enero del 17, se debe usted acordar. Entonces sale el bulto con su ocurrencia. Vamos a hablar con los empresarios para un plan contra la inflación. Muy bien. Pero resulta que México hoy es una economía abierta, no es una economía cerrada como antes de octubre del 87. Ya no se puede enfrentar la inflación con ese tipo de medidas donde voy a hablarle con los fulano para que bajen los precios. Y luego dice, es que es el colmo de la ignorancia, es que vamos a buscar que haya precios justos. Y luego dijo el otro día, para que haya precios parejos. Y vamos a tener, dice, el mismo precio aquí que en cualquier parte de la República. ¿Y quién va a pagar los costos de transporte para llevar una mercancía que se produce en el área metropolitana de la Ciudad de México o en la zona industrial de Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán, etcétera, y se lleve esa mercancía a Tijuana? ¿Quién va a pagar ese flete? ¿Quién? Es decir, es tan ignorante en materia económica el presidente que él, no, es que van a aceptar bajar y esto. Sí. ¿Cuánto tiempo podría aguantar una empresa mediana con un precio oficial de lo que produce? ¿O cuánto estará dispuesto a perder un empresario para satisfacer ese deseo del presidente? La experiencia muestra que cuando se intenta combatir la inflación con controles de precio, por más estrictos que sean o por más laxos, pero control al fin, finalmente el que termina pagando los platos rotos es el consumidor. Y le voy a explicar a usted por qué. Espero ser claro. Vamos a suponer que este producto ahorita se está vendiendo en 100 pesos. Tiene partes importadas, el dólar ha subido, etcétera, etcétera, y vale 100 pesos. Entonces al bulto le parece injusto este precio. Ese precio debe de ser como estaba hace 6 meses, 70 pesos. Entonces el precio de estos audífonos Bose, 70 pesos. Muy bien. Entonces dice el importador, porque estos creo que no los fabricamos aquí, déjenme ver. ¿Esto dónde está fabricados? Pues no sé si en China o en la Conchinchina. Entonces el distribuidor aquí dice, pues señores, ya no importo esto. ¿Por qué? Porque la persona o la fábrica que produce esto en Taiwán, en Corea o en Alemania o donde sea, me lo vende en dólares y el dólar está fluctuando. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Pues que ahora tengo que venderlo a 110, 115, a 70 pesos, ya no lo importo. Pero como hay una demanda para este producto, surge el contrabando. O vamos a ver un producto que sea fabricado en México, que tenga partes importadas, pero que se le ocurre al bulto que debe de, en vez de los 200 pesos que cuesta ahorita, que cueste 140. Pues dices, no lo fabrico, pero sí lo fabrico. ¿Cómo? Manejando lo que se llama, permítame, ya, perdón. Manejando 2 vías para abastecer al consumidor, o el contrabando o el mercado negro. Yo fabrico acá y lo que ¿cuántos vas a querer? Quiero 150, nomás te puedo ver 100, te vendo ahorita y mañana ven por los otros 50. Órale, pues, ¿cuánto? Pues antes me lo dabas
a 160 y yo lo vendí a 200. Ahora te lo voy a vender a 220 y a ver a cuánto lo vendes tú. Punto. Es decir, esos son los efectos que están estudiados desde hace mucho tiempo. Pero como estos imberbes que están al frente del gobierno, empezando por el bulto, no es imberbe, ya es un anciano, un viejo, resulta que no les tocó vivir o entender lo que sucedió cuando los precios oficiales con López Portillo. Yo para ese entonces ya estaba viviendo en Ciudad Obregón y en aquel entonces mis dos hijos, Ángel y Alvar, vivían aquí con su mamá en la Ciudad de México, pero no había pasta de dientes, no había jabón para baño. Entonces yo hacía viaje ahí, tenía en aquel entonces un caribito ahí en Obregón, y yo hacía viaje un fin de semana para ir a Nogales, cruzaba, entraba al supermercado y compraba pasta de dientes, jabón y cosas que sabía que aquí no había, llegaba y se los mandaba por paquetería. Y así mucha gente andaba, o los que metían contrabando. Platicaba alguna vez con esta etapa con Pascal y comentábamos cómo la pasta de dientes teníamos que aplastarle para sacarle la última gotita de pasta al tubo. Y esto se queda. Yo todavía agarro el tubo y cuando ya va, lo voy doblando para extraerle hasta lo último. Es decir, eso no lo vivieron estos de ahora. Entonces les parece muy fácil. Es cuestión de que se pongan a estudiar períodos de la historia económica de México o de otros países para que vean que los intentos de precios oficiales no funcionan. Llevan a la corrupción expresada en contrabando, pierde el fisco y el mercado negro. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el gobierno dice, a ver, esto vale 100 pesos? No, señor, lo va a dar usted a 70 pesos. Bueno, en ese momento el cliente, oye, dice, qué barato están esos audífonos y corro a comprar esos porque sabe que luego van a subir. Entonces genera una demanda artificial que genera mercado negro por acá y una elevación de los precios. O genera una demanda extraordinaria sin relación con la realidad económica y ¿qué hace el fabricante? Ya no fabricó esto. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué va a suceder con ese plan famoso? Pues en algunos casos habrá productos, creo que ya lo expliqué ayer o anteayer, que los puedan bajar de peso. Un gansito, que es el ejemplo que me gusta, porque yo soy gansitofílico, ¿no? Yo soy gansitóboro, me gustan los gansitos, pero resulta que en la primera oleada de la crisis hace unos años le bajaron de tamaño, de peso. Entonces, una de las formas para bajar de precio en el mercado es que le bajo de peso también. Y si un gansito pesaba, por decir algo, 100 gramos, pues ahora quizá pese 60 o 70. Y le bajo un poquito o no aumento el precio. Y así. Pero esos son subterfugios que poco a poco se van descubriendo. Pero ¿qué es lo que está por encima de todo eso? La ignorancia de un gobernante que piensa que con ese disque programa va a resolver el problema. No, porque las causas están en otra parte. Ahora, ¿qué va a hacer Banco de México ante esta situación? El presidente habla de este plan contra la inflación. A ver, señor presidente, resulta que por ley, la Constitución le ha dado a Banco de México la tarea constitucional de vigilar con los instrumentos que tiene a su alcance, que es la tasa de interés y el manejo de la base monetaria, de la liquidez en la economía, el combate a la inflación. Y usted tiene otros instrumentos
Entonces dice uno, a ver, ¿por qué no deja que Banco de México haga su trabajo y usted haga el suyo? No, ¿cómo? ¿Cómo se va a llevar la gloria Banco de México si son puros neoliberales? Porque además, uno de los que yo envié, Gerardo Esquivel, resulta que es ultraconservador, ya no es conservador, es ultraconservador. La única que se salva por su pureza económica e ideológica es la nueva gobernadora, pero ya ha dicho, la obligación constitucional es vigilar y lograr la estabilidad de precios. Ahora, el próximo mes, en la reunión de la Junta de Gobierno, va a subir la tasa de interés medio punto. ¿Y qué se logra con eso? Al subir medio punto, las tasas de interés suben y la gente tiene menos dinero para comprar. Por lo tanto, los oferentes de mercancías diversas en el mercado no pueden subir los precios, porque si al precio ese no se los compran, mucho menos subiéndolo, entonces tendrían ellos que bajar de precio. Y eso ayuda a reducir el nivel de la inflación y así sucesivamente. Entonces, en el caso de los bancos, quieren subir la tasa de interés porque la inflación está alta, entonces, ¿quién va a pedir prestado? Nadie, entonces tiene que bajar sus tasas y así sucesivamente. Entonces, el flagelo de la inflación golpea más a quien menos tiene y contra lo que pudiere pensarse, favorece más a los que más tienen. ¿Por qué? Porque esas personas pueden mover su dinero en instrumentos financieros, comprando acciones, moviéndolo, etcétera, o llevándoselo a otra parte donde haya mejores rendimientos. Pero los que no se pueden mover y su salario no aumenta en el mismo porcentaje que la inflación, son los asalariados, son los que menos tienen. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y si valdría la pena que nosotros entendiéramos, por favor, la gravedad de este asunto. La gravedad de este asunto. No es un problema menor, es un problema grave y los Estados Unidos están enfrentando también una elevada inflación, pero allá las presiones inflacionarias han llevado a la Reserva Federal a aplicar, o al menos ese es el compromiso de la Reserva Federal, del Board of Directors, para combatir la inflación. Y ahí hay una discusión teórica entre quién tiene la razón, que se equivocaron, pero el hecho es que Estados Unidos tiene ahorita una inflación cercana al 8%, algo impensable todavía hace unos cuantos meses. En esas condiciones, pues, ¿qué le pediría yo? Lo que le he pedido ya en múltiples ocasiones. Busque reducir el saldo vigente de sus pasivos. No compre cosas superficiales, frívolas, que no las necesita usted. De esa manera, usted iría debiendo menos. Por lo tanto, el efecto que tendría en su bolsillo la elevación del costo financiero sería menor. No compre usted cosas que no necesita. Eso le impediría o le evitaría perder liquidez, por ejemplo. Si tiene un carro que tiene 5 años, aguántese un año más, hombre, no le va a pasar nada. Mi bólido francés tiene 18, pues uno más, ¿cuál es el problema? Diría el clásico, ¿no? Ya este mes que viene me toca la verificación, entonces hay que hacerla, está en perfectas condiciones el bólido. El problema que tenemos frente a nosotros no es menor, es un problema grave y por desgracia la población no le presta la debida atención. Y eso lo vamos a pagar caro. En fin, eso fue todo en la parte editorial hoy y seguimos con lo nuestro. Aquí termina la parte editorial